Señor amado, en tus manos está tu siervo. Queremos que lo uses y que nosotros seamos instruidos a través de tu palabra. Gracias, Dios, por nuestros jóvenes. Gracias, Señor, por nuestros prejóvenes. Gracias, Señor, por nuestros hermanos adultos que hoy estamos apoyando a nuestros muchachos. Queremos que bendigas al siervo tuyo en esta hora y que tu palabra sea medicina para nuestro cuerpo y hoy salgamos muy renovados con tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aunque el tema es el virus, parece que yo también estoy infectado, hermanos. Con esto de los cambios de clima, no sé, se enferma también, no sé si se puede más arriba, que ya la vista no me da y por eso otro virus. Está duro. Bien. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en la carta de Santiago, el capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Los virus son tremendos, hermanos. Ya veo de que no. Yo pensé que solamente la iglesia de allá de Boston era la infectada, pero parece que también la de aquí, la iglesia Peniel se infectó. O quizá yo les traje el virus. Realmente los virus son tremendos. Uno no los ve, no los puede palpar, pero que al final de cuentas impactan nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Que en El Salvador, yo soy salvadoreño, para aquellos que no lo sabían, en El Salvador, cuando uno nace, los médicos le inyectan el virus de la tuberculosis a uno. Recién nacido, le inyectan un poquito de virus. Y este virus lo que hace es, ese poquito de virus de tuberculosis lo que hace es crear defensa del organismo. Le inyectan un poquitito para que el cuerpo lo conozca, se actualice y que cuando llegue la enfermedad el cuerpo pueda responder a eso. A los 8 o 10 años de edad dan el refuerzo de la tuberculosis. Así que uno también tiene que ir para ponerse el virus. Y ahí uno consciente, bueno, no tan consciente porque está pequeñito, los padres sí conscientes lo llevan a uno para vacunarlo contra la tuberculosis, dicen, pero que le están inyectando el virus de la tuberculosis. ¿Saben que yo tuve problemas? Y quizás ustedes también tuvieron en su momento. Cuando me tocó llenar mi papelería de mi residencia en este país, migración le manda a uno a hacerse la prueba de tuberculosis. Así que le inyectan a uno el brazo y lo mandan a la casa. Luego de 4 o 5 días uno regresa para ver si ha dado positivo o negativo. Y le miran hasta con la regla, los milímetros que le ha crecido el punto donde le colocaron la prueba. Si uno da un poquito grandecito, le dicen, ok, tiene que irse a hacer el examen de radiografía para los pulmones y ver realmente cómo está. En mi familia todos dimos positivo. Toditos. Hasta el más pequeño dimos positivo. Nos mandaron a hacer la radiografía. Nos pusieron en tratamiento porque en este país no inyectan el virus. En el nuestro sí. Aquí tienen todas las posibilidades de poder inyectar en su momento cuando alguien se infecta de este virus. En El Salvador previenen porque no tienen tantos recursos y nos inyectan esto, ¿sí? Pero tuvimos nosotros que pasar por esa circunstancia. No sé cuántos meses duró el tratamiento, pero que teníamos que estar tomando pastilla y pastilla. Recuerdo que a mi hijo menor le llegaban a dar a la casa los medicamentos. Un enfermero llegaba, le daba el medicamento para estar seguro de que ese niño estaba tomando la medicina hasta que terminó todo el tratamiento. Los virus actúan de esta forma.
Los virus se introducen en el cuerpo, uno no lo siente, no lo mira, pero en su momento reaccionan y hacen aún hasta que podamos morir. La palabra de Dios hoy quiere mostrarnos cómo nosotros podemos prevenirnos, cómo podemos responder, pero también cómo nosotros podemos dar solución a este problema físico, pero también espiritual, que aunque lo vivimos físicamente, espiritualmente se asemeja mucho lo que realmente ocurre con el pecado. Yo invito a que abran sus Biblias en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Quizás leo desde el 12 hasta el 15. Versículos del 12 al 15 de Santiago. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Todos nosotros podemos contraer o ser contagiados por el virus espiritual. El virus espiritual se llama pecado, aunque tiene diferentes formas, aunque tiene diferentes tipos, diferentes clases. La descripción más general es pecado. Y cuando el pecado se introduce en nuestra vida, puede producir en nosotros la muerte espiritual. Pero ¿saben una cosa? En cuanto a esto que yo estaba observando en este pasaje, que realmente se asemeja a muchas cosas que nosotros vivimos en lo físico, en lo material, es que cada uno de nosotros somos portadores del virus. Usted y yo somos portadores del virus. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya traemos en nosotros el virus impregnado en nosotros. Por naturaleza, usted y yo somos pecadores. ¿Sí? Vean lo que dice el versículo 14. Dice: sino que cada uno es tentado cuando, ¿de qué? De su propia concupiscencia, que esa es una palabrota de domingo, ¿sí? Lo que quiere decir es realmente un banco de datos que son deseos, que son pensamientos, que son actitudes, que son motivaciones. Es un banco que nos sirve para almacenar todo lo que se llama pecado dentro de nosotros, a tal grado de que de ahí es donde nosotros vamos y sacamos, a la hora de pecar, sacamos para poder pecar. Ese es nuestro banco, de donde nosotros tenemos depositados todos nuestros recursos pecaminosos, llamado concupiscencia, malos deseos. Y es donde dice la palabra de Dios que nosotros pecamos de nuestra propia concupiscencia, porque ya lo traemos. ¿Cuánto le han echado alguna vez la culpa al cachudo, digo yo, al diablo, por sus pecados? Ay, es que este diablo me hizo pecar, se me salió la palabrota, ¿sí? Yo no quería hacerlo, pero el diablo se me metió enfrente, ¿sí? Me puso el pie, me hizo tropezar, ¿sí? Yo sé que más de alguna vez usted le ha echado la culpa al diablo, pero ese diablo, en mi caso, se llama Jorge Figueroa, porque yo mismo soy el culpable, ¿sí? De mis propios banco de malos deseos, de pecados, es que yo peco. Satanás lo que hace es inducirme, es seducirme, es atraerme. ¿Cuántos aquí han ido a pescar alguna vez? ¿Sí? Yo sé que algunos de ellos lo han hecho, ¿sí? ¿No es cierto que cuando uno pesca
anzuelo, usted le pone en el anzuelo, le pone un gusanito, ¿sí? Y lo forra todo el anzuelo, lo forra todo con el gusanito y se lo tira. Y allá adentro, el pez, cuando va pasando, mira que como el agua mueve esa cosita, dice, ¡ay, ahí está la comida! ¿Sí? Es seducido. Y el pececito va nadando y mira eso y dice, ¡ay, sí, está haciendo ojitos! ¡Ay, yo quiero comérmelo! Y está viéndolo y viéndolo, se le hace agua a la boca, decimos allá en El Salvador, ¿sí? Ay, la saliva se le hace agua por el deseo de comerse ese gusanito. Y dice, no me voy a secar, voy a comérmelo. Y ¡bum! Abre la boca y ya no se puede retirar bien, ¿sí? Seducido y atraído. Esa es la forma que aquí el escritor de Santiago nos presenta cómo actúa ese virus en nosotros. Nosotros mismos tenemos ese banco de pecados internos que estamos madurando en este mundo, viviendo nuestro estilo de vida, observamos diferentes cosas. Y Satanás allá, el mundo, la carne y tantas cosas que están en contra de la voluntad de Dios, nos están seduciendo, ¿sí? Se nos pasean alrededor y nosotros les hacemos ojitos y vemos, ay, qué rico está ese pecado, ay, pero no, yo no me voy a acercar, pero estamos viéndolo desde lejos quizás y poquito a poco nos vamos acercando, queriendo ver qué es lo que está sucediendo, hasta el punto en que decidimos abrir la boca como el pez, atraídos y seducidos, caemos. Vea conmigo lo que sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 14 y 15 dice, sino que cada uno, cada ser humano, cada hijo de Dios es tentado cuando de su propio banco de datos de pecados es atraído y seducido. Entonces, vea el proceso. Cuando usted abre la boca y quiere tragarse ese gusanito pecado, dice el versículo 15, entonces ese banco de datos de pecado, después que ha concebido, ¿sí? Concebir tiene que ver con un término maternal, ¿sí? Algo que se pone en el vientre de la madre, se pone el esperma y la madre pone el óvulo, y cuando el esperma fecunda el óvulo, entonces concibe un bebé, ¿sí? Y esa es la expresión que da aquí el pasaje, para ir observando el proceso en que el virus puede trabajar en nosotros. Cada uno ya estamos siendo portadores del virus, ¿sí? Ya lo tenemos en nosotros, pero andamos viviendo nuestra vida, observando todas las cosas que nos seducen y nos atraen. Pero cuando usted decide llegar al pecado y tomar el pecado por su cuenta, entonces usted concibe pecado, ¿sí? Usted queda embarazado de pecado. Qué feo se oye, ¿verdad? Embarazado de pecado. Esta pancita no es del pecado, hermanos, es de tanto comer, sí. Pero cada uno, cuando decidimos acceder a la seducción y a la atracción que el mundo nos presenta, quedamos embarazados de pecado en nuestra vida. Concebimos pecado, hacemos el contagio y este virus comienza a actuar en nuestro cuerpo. Mientras está en nuestro banco de datos de pecado, está allí, pero no se desarrolla. Está allí porque por naturaleza nosotros somos pecadores. Está allí porque nosotros realmente nacemos con el pecado en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Pero cuando usted decide atrapar el gusanito del pecado, entonces el virus se desarrolla y comienza a actuar en su vida. Es porque usted ya fue contagiado, ya
el pecado corre por sus venas. Ya usted, todo lo que el pecado hace es transmitido por todo su sistema, de tal forma que su vida espiritual se ve afectada. Sigue diciendo el pasaje, vea el proceso, versículo 15. Entonces, ese banco de datos de pecado, después que ha concebido, que ha quedado embarazado de pecado, dice ahí, da a luz el pecado. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Los que ya quedaron embarazados de pecado. ¿Ha ido contando los hijos que ha dejado? Regados quizás. Están jovencitos y ya padres, madres. ¿Sí? Vea que suena raro esto, pero es la ilustración que Santiago está utilizando para que observemos cuál es el proceso de ese contagio del virus llamado pecado en nuestra vida. Cómo actúa en nosotros, nos deja embarazados y luego de un tiempo da a luz el pecado. Cuando usted, hermano, mira, por ejemplo, a un joven, a una señorita, de lejos, va caminando. Por ejemplo, ahora mi esposa me dice, tenemos que caminar aquí a un mall cercano. Íbamos caminando y mi esposa me dice, ay, los muchachos. Me dice, ahí van pasando dos señoritas. Y la mirada que le hicieron a los otros que iban pasando, ay, si se vio que les había traído, les había gustado, ¿sí? Cuando usted observa eso, caballero, hombre, varones, cuando usted observa que una señorita lo mira de pie a cabeza, ¿usted qué dice? Ay, qué pena. Yo mejor me aparo. Sí, que se haga la voluntad de Dios. Muy cristiano, hermano. Comienza a abrir los ojos, ¿no es cierto? Ah, mire usted. Y si ni la conocía y iba pasando, pues me doy la vuelta y por lo menos voy a ver que si realmente hay algo. Alguien dijo, si voltea a ver es porque me gusta. Nunca voltean a ver. Atraído, seducido, concibe el pecado, y cuando ya ha concebido pecado, llegará el momento de que da a luz el pecado. Todavía no ha pecado, pero llegará el momento en que peca. Cuando usted observa a esa señorita, a ese joven que le hace esa mirada colocha, que le hace esa atracción, y usted dice, mira, ahí hay algo, ¿sí? O que los compañeros le dicen, ella te gusta, ella te busca, ella está dispuesta, ¿sí? Y hasta lo empujan a uno, decirle algo. Y cuando usted dice, está bien, voy a ir, ya dio a luz, ¿sí? Usted ya tomó la decisión de hacer algo. Y aunque estoy haciéndolo un poquito que extremo el ejemplo, porque no es simplemente por acceder a ir a hablar con una señorita, usted ya pecó, pero usted ya va con la intención de llegar a algo con aquello. Recuerdo una oportunidad, estaba trabajando en El Salvador y hace algunos años, y había una secretaria allí que decían que me hacía ojitos. Yo nunca me di cuenta. Decían que me hacía ojitos y yo no había notado nada, no quería absolutamente nada, y hasta meses después de que los compañeros me decían, a ella le gustas, ella siempre anda hablando de ti, ella quiere algo contigo, y yo hacía oídos sordos, porque aquí está mi esposa, me le cuento lo demás. Al final de cuentas, fue creciendo el estómago de esa secretaria, y se acercó un compañero de trabajo y me dice, tú ya sabías de eso, ¿verdad? Y le digo, ¿de qué?
de que ella estaba embarazada y que te quería poner el hijo del otro a ti. Le digo yo, no, pero Dios sabe y Él me libró, ¿sí? A veces, hermanos, nosotros podemos llegar aún hasta caer en presa de otro que ya ha concebido pecado, ya daba a luz pecado, y nosotros venimos y nos unimos en socio a ese pecado, como en el caso que estoy narrando. Y así como eso, hay infinidad de cosas, como si usted le atrae esos vicios que los demás tienen, no los hijos de Dios, y que usted está atraído por eso, observa cómo lo hace, quiere usted probar, ¿sí? Yo nací en un hogar cristiano. Desde mi niñez, yo digo que desde el vientre de mi madre yo ya iba a la iglesia. Mi ambiente fue siempre el ambiente de iglesia. Cuando yo comencé a despertar, que fue todavía el año pasado, cuando yo comencé a despertar mi vida, yo comencé a observar el cigarrillo, las bebidas, la cerveza, el licor, el baile, todas las circunstancias que mis compañeros, mis amigos vivían. Y yo comencé a sentir ese deseo, esa necesidad, pero también esa presión de mis amigos. Al decirme, vamos a la fiesta, vamos al baile tal, o aquí está el cigarro, toma, te lo regalo, te lo enciendo de una vez. Y yo recuerdo una lucha interna que yo decía, quiero aceptar, quiero probar, pero por dentro luchaba intensamente, hasta me sentía mal conmigo mismo. Me retiraba del grupo de mis amigos para ir a casa y me iba por la presión que ellos hacían. Y yo decía, digo que no, pero al final de cuentas por dentro quiero decir que sí. Mi hermano mayor, igual formado como yo, llegó a la edad de 15, 16 años quizás, cuando él también tomó una decisión en esta presión de los amigos. Él iba a otra iglesia en El Salvador, no a la que íbamos toda la familia, él iba a otra, pero en un día él dijo, ya no voy a ir. Y mis padres comenzaron a preguntar, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Alguien te ofendió? ¿Alguien te hizo algo en la iglesia? Y él decía, no. Mis padres fueron a hablar con el pastor de esa iglesia y le preguntaron que qué era lo que había pasado, que ya su hijo no quería ir a la iglesia. Y el pastor le dijo, no ha pasado nada, nosotros estamos extrañándolo, lo estamos animando y él no quiere venir. Volvieron mis padres a hablar con mi hermano mayor y le preguntaron, ¿qué es lo que está pasando? Y él se sinceró con ellos al final de tanta pregunta y les dijo, es que yo quiero probar el mundo. Yo ya no quiero estar en la iglesia, quiero probar el mundo. Mis padres siguieron luchando con mi hermano. Pero recuerdo a mi hermano verle con un cigarrillo en la mano. Y cuando nosotros pasábamos, lo escondía, lo tiraba. Pero él quería probar. Recuerdo en una ocasión él llegó a la casa con olor a licor, que mis padres nomás lo vieron. Mis padres tenían la estrategia de que cuando nosotros llegábamos tarde a la casa, ellos llegaban y nos saludaban, decían ellos, pero lo que hacían era acercarse para huelernos, a ver qué olor llevábamos. Ya saben las estrategias de los padres. Y esto hicieron con él. Se sintió. Mis padres dijeron, primera y última. ¿Vuelves a venir así? Te vas de aquí. En esa ocasión yo observaba la vida de mi hermano. Él le lleva como 9 años de mí, y yo observaba su ejemplo, el trato de mi padre, y por eso era la presión en mí al ver cómo él había reaccionado, cómo estaban tratando con él, las situaciones que le llevaron a él en su fracaso espiritual, que yo en mi momento luchaba por no quedar embarazado, por no dar a luz pecado.
Yo creo que el Señor fue misericordioso conmigo, hermanos, porque el Señor me permitió mantenerme a pesar de la presión, a pesar de cómo se encuentra el mundo espiritual plagado de virus, de pecado. El Señor me permitió mantenerme en pie. Y yo sé que puede hacerlo con ustedes también. Si lo hizo conmigo, que yo, ni de los mejores soy el de en medio, quizás soy el último, pero el Señor tuvo misericordia de mí y me mantuvo fiel a Él, firme con Él. El Señor puede hacerlo también con cada uno de ustedes, pero siga viendo el proceso. 15. Entonces ese banco de datos de pecado, después de que ha dejado embarazada a la persona, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hasta entonces usted comete pecado, ya está contagiado, ya el virus está regando en su cuerpo, ya dio a luz porque está produciéndose en usted ese pecado, esos pensamientos, haciendo los planes, viendo cómo va a ser, cómo salirse de casa, cómo esconderse de la gente, qué hacer en su momento. Usted no está planeando, usted está tratando de conduciéndose hacia el pecado, hasta el punto en que comete el pecado y dice la palabra de Dios, viene la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Así que cuando usted decide hacer esto, usted lo que hace es distanciarse de Dios. Cuando esto ocurre, usted está matando espiritualmente su relación con Dios. Y cada vez que usted peca, el distanciamiento es mucho más, la muerte se prolonga más. Y es parte de lo que Dios quiere evitarnos, lo que Dios quiere que nosotros visualicemos para no caer en el pecado. ¿Qué es lo que puede provocarnos pecado? Cosas insignificantes. ¿Sabe que los videojuegos, la televisión, la música ahora que solamente andan con los audífonos y solo admira que se andan moviendo porque andan escuchando la música, desconectados del mundo, ¿sí? ¿Sabe que eso, aunque es insignificante, porque uno puede decir la música, la televisión, los videojuegos, eso no es malo, ¿sí? Pero como uno dedica mucho tiempo a eso, esto puede provocar que usted quede embarazado de pecado y que comience a producirse en usted este distanciamiento de lo que Dios quiere hacer en su vida. Esta clase de circunstancias, como es la música, los videojuegos, lo que es la televisión, lo que hace simplemente es debilitar su relación con Dios, porque usted ya no tiene más tiempo para otras cosas. Agarra la Biblia y le da sueño. Lee un versículo y dice, ay no, qué aburrido. Dice, voy a orar, y con el Padre Nuestro se queda dormido, porque es tan aburrido. Usted ya no tiene fuerzas, está débil. Lo que hace ese tipo de virus espiritual, como es los videojuegos, la música, la televisión, es irnos debilitando espiritualmente. He visto gente de que se ha, por ejemplo, quebrado algo de la pierna, le ponen un yeso y anda con muleta caminando, pero no coloca el pie como debe de ser, hasta que le quitan el yeso y comienza a recibir terapia, porque si no comienza a utilizar esa pierna, va a perder el movimiento, porque la pierna se vuelve hasta delgada por causa de que no le ha usado. El músculo se contrae, no tiene
ejercicio y necesita moverlo, necesita utilizarlo, y a medida que lo va utilizando va recobrando nuevamente la fuerza. Y eso es lo que ocurre cuando usted y yo nos vamos debilitando, de no dedicarle tiempo a Dios porque estamos metidos en otras cosas. Ahora, nuestros jóvenes tienen buenos los dedos pulgares, ¿no es cierto? Y es que todo, juego de video, los pulgares, textear, los pulgares, ¿sí? Mi hija es buena para eso. Tenemos un plan familiar y ella es la que llega al tope con los textos. Y que lo hace tan rápido, solo con una mano. Ya lo vio. Y sigue escribiendo, ya lo vio. Esto quita tiempo para otros. Uno no puede hablar, uno ya no puede comunicarse con otros. Miren, nuestros jóvenes, no sé aquí, pero nuestros jóvenes allá en Boston ya no hablan por teléfono, solamente textean. Con mis hijos yo me comunico más texteando que hablando. Les digo, hey, háblenme, quiero escucharle la voz. Y no, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos cómo estás? Y ahí seguimos. Le he dicho a mi hijo, hey, conectate en el FaceTime, quiero verte la cara. Es que no tengo tiempo. Texteando. ¿Sí? Y mire, ese tipo de cosas nos alejan, nos distancian, nos aíslan y nos debilitan. Pero no solamente eso, las amistades es otro virus. Las amistades, dirá, ¿será esto malo? Realmente es un virus espiritual. Depende de cómo realmente nosotros usemos las amistades, cómo nosotros nos relacionemos con los demás. Hay dichos famosos en cuanto a esto. Uno de ellos es, dime con quién andas. Ayúdenme porque yo parezco el chapulín y yo lo digo al revés. Sí. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar aprende. Tiene que ver con ese tipo de relaciones. A veces nosotros escogemos mal nuestras amistades y en lugar de nosotros ser influyentes en ellos con las cosas espirituales buenas, los principios, los valores que Dios quiere dar, mire, ellos están influenciando nuestra vida. Y llega un punto, si nosotros no estamos alertas de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, llegará un punto en que nosotros nos iremos hacia atrás, retrocediendo en la vida espiritual. Así que las amistades también pueden ser un problema, un virus, porque pueden afectar aún nuestra reputación. Dime con quién andas y te diré quién eres. Depende de esto. Y si nosotros nos tomamos todas las cosas malas que aquellos y las vamos incorporando en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, puede llegar a provocarnos tener un mal testimonio, simplemente porque nos miran con ellos, porque estamos ya tomando ciertas características de ellos, en lugar de ser nosotros los que estemos impactando su vida. Cuidado, hermanos, cuidado, jóvenes, con las amistades. No es que no tengamos amigos que no conocen a Cristo, es que usted debe de tener esto en mente, de no dejarse influenciar por ellos, sino más bien ser nosotros la influencia positiva para ellos. Otro de los virus que yo puedo observar, no voy a mencionarlos todos, pero por lo menos estos tres, es la haraganería. ¿Cuántos no padecemos eso? Levantate. Yo recuerdo que en mis tiempos mi madre llegaba a hablarme, llegaba 2, 3 veces a hablarme a la cama y yo, sí, ya bueno, me volvía. Ya como a la tercera vez me llegaba y me quitaba la sábana y yo volvía ya. Y después llegaba y me jalaba la sábana y yo luchando ahí con la sábana de no dejar, porque quería seguir durmiendo. Uno llega en una edad donde uno disfruta descansar y algunos solamente queremos
descansar, dormir, ¿sí? Ver televisión, tirarnos ahí hasta todo el día. Si es posible, hasta con palomitas de maíz, ¿sí? La haraganería, o como dicen los mexicanos, la flojera, es otro de los virus. El desaliento es otro de los virus espirituales que pueden provocar en nosotros ese distanciamiento de Dios, ese morir espiritual de nuestra relación con Dios. El no hacer ningún esfuerzo por mejorar nuestro estilo de vida para Dios. El no querer involucrarnos en nada, en las cosas espirituales. Yo voy a la iglesia, pero solamente voy a ir a escuchar. Yo no me quiero meter en nada, ¿sí? No quiero tener ministerio, no quiero... Qué bonito es llegar y sentarse nada más. Eso es haraganería, ¿sí? Eso es desaliento. Eso es no querer uno dar el paso de compromiso con el Señor. Y cuando uno no quiere comprometerse, mis hermanos, esto le debilita en su relación. Usted puede estar recibiendo, pero aprende mucho más cuando usted da a los demás, cuando usted se prepara para los demás. Así que el desaliento, la haraganería, el desánimo pueden también debilitarnos. El hecho de no involucrarnos, el hecho de no dar nuestros talentos al Señor, nuestro compromiso con Él, el asistir a la iglesia. Hay quienes solamente deciden ir a la iglesia los domingos, aunque tienen libre los días de culto entre semana, pero ya decidieron ir solamente el domingo y se hacen domingueros. Eso es desaliento, ¿sí? Porque usted ya se acomodó. Y esto simplemente lo que está haciendo es debilitando su vida espiritual. Llegará el momento en que usted vea al gusanito moverse y comenzará a ser atraído, comenzará a ser seducido, y usted haciéndole los ojitos, moviéndose a su alrededor, porque usted ya está interesado en esto, que al final de cuentas perjudique su caminar con Dios. La palabra de Dios nos alienta, y con esto termino, de que necesitamos prevenirnos. En el Salmo 119, 9 al 10, el Señor nos habla de cómo nosotros debemos de prevenirnos. Es un pasaje conocido, pero quiero leérselos. 119, versículos 9 y 10. Dice de esta forma, para prevenirnos: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón, dice el salmista, te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Qué es lo que previene? Guardar la palabra del Señor. Y guardarla no es ponerla ya debajo del colchón. Bien guardadita va a estar, ¿sí? Guardarla es mantenerla aquí y aquí, que en los momentos difíciles pueda salir, que la podamos mencionar. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes, ¿sí? Con todo mi corazón te he buscado. Esfuerzo por buscar a Dios. No se quede viviendo, como dice el hermano Ricky Martin, mi hermano, ¿verdad? La vida loca. No se quede viviendo la vida desenfrenada. Con todo mi corazón te he buscado. Que no sea de quedarnos a la deriva, viviendo a lo que dé la vida. Ponga su mirada en el Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Quitará los virus. La iglesia mejorará, pero por sobre todo su vida misma, su persona, su testimonio, su caminar con Dios. Usted verá la gran diferencia cuando usted atesora palabra de Dios en su corazón y en su mente y la usa para salir adelante. Cuando usted
vea que está haciendo el esfuerzo por buscar a Dios. El salmista dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Desea usted estar en todo lo que tiene que ver la obra del Señor? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. No reine pues, no dejemos que Él gobierne nuestra vida. Pongámosle un alto, un stop, y digámosle, ya no más, ya no más. Y primera de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9, especialmente el 9, porque el 8 dice que no podemos decir que nosotros no pecamos. Todos pecamos, tenemos pecado, somos pecadores. Pero el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos confesar. Dios sabe de que usted es portador. Dios sabe de que usted es seducido y atraído. Dios sabe de que usted anda viviendo su vida en este mundo con tantas cosas que nos atraen, nos seducen y nos pueden apartar de Dios. Puede que lleguemos a caer en pecado, pero ese no es el acabose de la vida cristiana. Dios espera que usted se levante de ahí. Ha caído en pecado, sí, pero que se levante, confiese su pecado y vuelva a Dios. La vida cristiana es de personas que somos responsables delante de Dios. Caemos porque somos humanos, pero nos levantamos con el poder de Dios y seguimos adelante con determinación, porque tenemos palabra de Dios guardada aquí, pero también aquí, que nos ayuda a seguir adelante. Hermanos, jóvenes, 5 años de estar celebrando. Quizá ya tengamos virus. Bueno, ya lo tenemos desde que nacemos. Pero debemos de vivir alertas, atentos. No se deje dominar por ese banco de datos de pecado que usted tiene. Póngale un alto. Esté alerta, pendiente, porque el Señor quiere darle la victoria. Termino. La computadora mía hace 1 año y medio más o menos se me infectó. También las computadoras se infectan, le llegan los virus. Comenzó trabajando lento, se quedaba trabada, frisada, no podía nada. Le daba a una tecla, le daba a la otra, movía el mouse, hacía de todo, la apagaba, la volvía a encender y comenzaba a trabajar y ¡bum!, se quedaba otra vez. Me dijeron, pásele el antivirus varias veces. Y le pasé el antivirus. Luego me decían, antes de que inicie la máquina, métale el disco antivirus para que antes de reiniciarse pueda hacer la limpieza. Algo tiene. Y le metía eso, hacía lo mismo. Llegó el punto en que ya no encendió. Se quedó en eso. No dio más. Cuando el técnico me decía todo lo que debía de hacer y llegó al punto en que ya no más, me dice, se comió el disco duro. Se lo acabó el virus, el disco duro. ¿Y qué es la solución? Cambien el disco duro. Le cambié el disco duro y cuando le cambié el disco duro, una memoria también estaba mal. Así que me dijo, cámbiale la tarjeta de memoria. Le cambié la tarjeta de memoria. Gracias a Dios, está viva otra vez. Viví ticoleando. Pero también nosotros podemos perder toda esa historia de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida si nos descuidamos por un pecado, por algo que nos sedujo, nos atrajo y nos hizo
caer. No se quede tirado si ya lo hizo. El Señor espera que nos levantemos. Oremos. Gracias, Señor. Tu palabra ha sido expuesta. Y Señor, yo sé que tú nos has hablado en este momento. Señor, suplico para que cada uno de nosotros, los que hemos estado aquí escuchando, Señor, podamos estar conscientes de que es una lucha, Señor, el mantenernos firmes delante de ti. Que esto no ocurre simplemente porque ya te tenemos a ti en nuestro corazón y ya somos libres del pecado. Necesitamos luchar, necesitamos estar alertas, necesitamos estar tomados de tu mano, necesitamos hacer el esfuerzo, Señor, personal, por buscar tu rostro, por comprometernos contigo, Señor. Suplico, Señor, para que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a poner nuestra parte, nuestro granito de arena en nuestro caminar diario contigo, Señor. Ayuda a mis jóvenes que puedan mantenerse firmes delante de ti, Señor, que puedan servirte no solamente hoy, sino siempre, Señor, ser los líderes de esta iglesia, Señor, que lleven adelante tu obra, Señor, porque han puesto su mirada en ti, están tomados de tu mano, Señor, aferrados a ti, de tal forma, Señor, que tú les puedes usar grandemente, Señor, dentro de tu obra, pero también recibir la gran bendición de ser hijos tuyos, que nos tomamos de ti, que vivimos para ti, que tratamos de glorificarte a ti, Señor, y estamos velando por nuestro caminar diario, Señor. Lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo.